Shalom, shalom, bendiciones. Bendecimos a todos los que se van a conectar en este live. Vamos a esperar un ratito. Estamos saliendo por mi perfil. Bendiciones, Silvia, que el Eterno les bendiga. Shalom, shalom. Todos los hijos de las diferentes localidades, les pido que puedan compartir el live. Hay una cita ahí que puse en este live. A todos los amigos que nos siguen por esta red, Facebook, que el Eterno me los bendiga, amigos, hijos, ministros, que Adonai les bendiga poderosamente. Bueno, hemos terminado 2 días proféticos celebrando la fiesta de Purim, un tiempo de mucha liberación, de guerra espiritual, donde el Espíritu Santo, el Ruach Kodesh, se estuvo manifestando con poder y autoridad. Agradecidos a Yahweh, amén. Esta semana ha sido una semana de mucho trabajo porque estuvimos también en la provincia de Córdoba, estuvimos ministrando allá, viernes, sábado y domingo, ministrando en la casa de algunos hijos espirituales y luego corriendo aquí para poder estar en el Moed, la fiesta de Adonai. Amén. Estar el lunes y el martes con ustedes para impartir. Sabemos que fue algo poderoso, aquellos que han logrado estar. Ha sido algo tremendo de parte del Ruach, lo que se ha manifestado, mucha liberación, mucho rompimiento. Y bueno, agradecidos al Eterno por todo lo que Él hace. Amén. Todo lo que el Eterno hace a favor de nuestras vidas, a favor de la casa. Pero quiero tomar un minuto para poder compartir con ustedes, para poder hablar de un pensamiento para aquella gente que de repente recién me está conociendo, porque no es lo mismo conocer a una persona en el altar que conocerla diariamente. Amén. Entonces, más que nada para que usted pueda tener una referencia. Hay hijos que ya me conocen de años, hay otros que recién están entrando en esta casa, gente muy nueva, hay muchas almas nuevas que han llegado tremendamente de parte del cielo, que uno dice cuántas caras nuevas, cuántas personas nuevas que uno sabe reconocer a los hijos, ¿no? Y agradecidos a Hashem porque Él es poderoso. Pero lo importante de entender primero conceptos para aquellos que logran entrar en esta casa, mientras voy a pedir a mi esposa que me comparta la transmisión. Lo importante es que usted pueda aprender los conceptos. Uno de los conceptos es que, como se lo digo a los pastores, a los hijos, a los líderes que están en la casa, que le digan a la gente que esto es un ministerio de guerra espiritual. Bien, esto es un ministerio de guerra espiritual. Y cuando digo que es un ministerio de guerra espiritual, mi intención es hacerle entender a la gente que estamos para formar, para equipar y adiestrar. Somos una casa enfocada en la preparación, en la formación de personas. Amén. Para su gloria. Ahora, ¿cuál es la intención de formar gente? De formar gente en la guerra espiritual. Primeramente, para que usted pueda ser victorioso. Amén. Oseas 4:6 dice, es una cita que usted la tiene que tener bien guardada en su corazón, porque es
el caballito de Troya que podamos entender, que dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención de la guerra espiritual es que usted logre conocer las herramientas que el Eterno ha puesto en nuestras vidas para que usted pueda arrestar y contraatacar los argumentos del diablo. Entonces, es muy importante que usted entienda esto. Malkuya Yahweh, así cuando usted vea a la gente que venga, que usted le diga: mira, esta es una casa profética, hay profetas verdaderos. Por consecuencia, ¿qué pasa? Creo que todos los que están ahí, yo quiero que usted interactúe conmigo mientras yo estoy haciendo este live, para que la gente que vea este live pueda entender y pueda comprender. Una de las cosas que va a pasar cuando usted entra en una casa profética es que usted va a sentir la confrontación de la palabra. ¿Pero por qué va a sentir usted la confrontación de la palabra? Vuelvo a repetir, porque usted, al estar en una casa profética, usted va a sentir que la palabra que está siendo soltada, aún yo sin conocerlo a usted, aún sin yo saber quién es usted, usted va a sentir como que la palabra entra dentro suyo y está sacando a luz pensamientos, argumentos y estructuras que el enemigo puso. No pasa por querer atacar a alguien, porque un profeta no busca atacar o dañar a alguien. Por eso que a veces pasa dentro de las congregaciones, vuelvo a repetir esto, es que no tienen conocimiento de lo que es ser un profeta. La gente está acostumbrada a esos profetas salameros, entre comillas salameros, porque lo único que hacen es tirar buenas noticias, entre comillas digo, que hacen tanto mal. ¿Por qué vuelvo a repetir? Porque si nosotros estudiamos el carácter de un profeta, usted tiene que leer la Biblia ahí, busque las citas bíblicas y busque cómo era el carácter de los profetas, cómo se movían los profetas. Bueno, una de las características para aquellos que quieren entender el manto profético es: los profetas eran muy ermitaños. Los profetas no caminaban con mucha gente. Estaba él o sus criados, o sí, la escuela de profetas que él formaba, pero no era una persona social. El profeta no era social, no socializaba como socializan otras personas. Por eso que dentro de lo que está el manto profético, los verdaderos profetas, no está en su corazón buscar asociarse con el pueblo. Un verdadero profeta no busca asociarse, vincularse con el pueblo. ¿Por qué? Porque un profeta tiene que tener la capacidad de dar la palabra a quien sea, ya sea la madre, ya sea el hermano, ya sea su marido, ya sea quien sea. Y cuando usted socializa con el pueblo siendo un profeta, muchas veces las personas que creen que comen con usted, que creen que toman un mate con usted, pueden malinterpretar el momento de la palabra y creer que cuando usted le está dando una palabra, le está hablando porque conoce la vida, porque conoce sus problemas, porque conoce la situación, y entrarán a ofenderse, porque obviamente la persona va a decir esto, va a decir: ah, no, pero voy a poner un nombre, ¿no? Esther me profetiza de esta forma porque conoce la situación que yo estoy pasando. Me profetiza de esta forma porque sabe que yo tengo un problema con mi marido, porque tiene un problema. Entonces la persona rechaza. ¿Por qué rechaza la profecía? Rechaza la profecía y rechaza la palabra. ¿Por qué? Porque se vinculó con esa persona. Entonces yo quiero que usted entienda primeramente cómo es un profeta, porque tenemos que saber cómo es un profeta. Primeramente, un profeta era nómade. No era sociable. Él estaba siempre con un criado, con alguien que tenía que instruir o formar, o la escuela de profeta. No estaba vinculado a lo que es el pueblo. Siempre estaba afuera. Fíjese que los profetas siempre eran llamados
o si estaban dentro del Palacio Real, o si estaban dentro de la ciudad, no es que estaban dentro del palacio, no es que estaban ahí, sino que eran llamados, eran convocados, siempre eran convocados. Siempre se le iba a buscar al profeta. ¿Aló? Y bueno, eso es lo principio. 1, 2. El profeta, siempre cuando era movido por la voz de Adonai, era para llamar al orden. Fíjese el libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Yo quiero que usted tiene que leer los libros proféticos para poder entender la característica de un profeta. Para poder saber cómo se mueve un profeta, tengo que estudiar cómo eran los profetas. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, si usted recién está comenzando en la fe cristiana, está recién comenzando a caminar como un hijo de Adonai, lo primero que tendrían que hacer es estudiar que si sos un profeta, estudiar los libros proféticos. Y no estoy hablando de libros que usted compra en la librería, que a veces la gente lee más cosas de la librería que la propia Biblia. Estoy hablando que lea el libro de Daniel, que lea el libro de Isaías, que lea el libro de Ezequiel, que lea los libros de los profetas mayores, para que usted pueda entender cómo se movían los profetas. O sea, el profeta era movido de parte de Adonai cuando tenía que llevar un mensaje al pueblo, cuando tenía que llevar un mensaje al rey, cuando tenía que llevar un mensaje a los sacerdotes. Entonces, siempre lo que el profeta viene a traer es dirección, viene a ordenar lo que está torcido, viene a traer dirección. O sea que si usted está haciendo mal las cosas, usted no está caminando en justicia, usted no está caminando en rectitud, es permisivo con el pecado, no limpia su corazón. Entonces la palabra profética lo que va a hacer es venir a chocar contra usted y confrontar su realidad. Va a confrontar. Shalom, rabino. Ahí está el jajamín de la guerra. Mi padre espiritual. Te bendigo, rabino. Qué facha. Shalom, shalom. Qué alegría verlo, rabino. Creo que esa es la capacidad. Que la capacidad, unos raivas, ¿viste, rabino? Es la capacidad que el Eterno nos da. Entonces, un profeta, ¿qué va a hacer? ¿Va a venir a endulzarte o va a venir a traer una palabra que traiga reforma y transformación sobre tu vida? Creo que un verdadero profeta va a llamarte al orden. Va a llamarte al orden. Entonces, cuando nosotros estudiamos los libros proféticos de los profetas, vamos a encontrar que los profetas, ¿qué hacían? Traían dirección. Traían dirección ¿a quién? A los reyes. Cada vez que el Eterno veía que el rey no hacía lo correcto, o se alejaba de la dirección divina, de los mandamientos, cuando un rey dejaba de seguir la Torá, para que usted lo entienda, los mandamientos, ¿qué hacía el Eterno? Movía al profeta y iba a confrontar al rey y le decía: has dejado de caminar en los mandamientos de tus padres, has dejado de seguir los mandamientos de tus padres. Entonces llamaba al arrepentimiento ¿a quién? Al rey, para que volviera a ordenarse de acuerdo al diseño de la palabra. Luego, hacia el pueblo. Cuando el Eterno tenía una palabra, un mensaje, lo soltaba al pueblo. Amén. Y buscaba que esté el orden. Entonces, un profeta viene a traer dirección. Viene a confrontar lo que está torcido. Entonces, cuando usted invita a alguien a la casa, Malkú Yahweh, que es una casa de guerra espiritual, usted tiene que entrenar a esa gente para que la gente sepa que dónde va a ir es un lugar donde hay un entrenamiento. Yo no quiero formar gente oprimida. Yo no quiero que usted vaya a una congregación y esté toda su vida esclavo del odio, esclavo del resentimiento, esclavo de la moralidad, esclavo de la depresión, esclavo de la incapacidad, miedo a crecer, miedo a prosperar, miedo a avanzar. Yo quiero que todas esas clipas, esas cadenas que el maligno creó, se rompan sobre usted. No quiero que usted sea un soldado con una mentalidad débil o con un corazón débil, cristianos almáticos o problemas en la mente o en el corazón. Entonces, si usted no logra tratar en todas las esferas, muchas veces le va a chocar mi forma de predicar. No es que yo no le ame,
No es que yo no crea en usted, o no es que yo no sienta su dolor. Tal vez usted está pasando por una adversidad en el matrimonio, en la salud, en la economía. Lo entiendo, pero si yo dejo de servir a aquel que me comisionó, si yo dejo de predicar lo que el cielo me manda a decir, vendría a ser ya no servidor de Yahweh, sino servidor del pueblo. Si yo tuviera que cambiar constantemente mis mensajes, constantemente mi conducta por la gente, nunca llegaría a agradar a todos. Vuelvo a repetir, no creo que sea una persona perfecta. Siempre lo he dicho, siempre se los digo a ustedes, a todos, que tengo errores, que tengo limitaciones. Uno sigue creciendo, uno tiene que seguir trabajando en el carácter, en pulir cosas, claro que sí. Pero creo que soy bien claro en las cosas del Eterno. Soy bien claro y demostrarle a usted que verdaderamente a mí me importa la justicia y vivir en la justicia de Adonai. Ahora, nosotros estamos hablando de lo profético para que usted entienda un poquito. Esto sería un mini taller de escuela de profetas. Primeramente, el profeta que era, estaba aislado del pueblo, no era un ser social. Él estaba siempre en un lugar, con un criado, siempre buscando al Eterno, en un aislado de la sociedad. Siempre se iba a buscar al profeta. Recordemos a Naamán, que Naamán va a buscar al profeta. Recordemos que cuando Jeremías estaba en el pozo, porque el rey lo metió en un pozo porque daba profecías negativas. Dice, no, tráiganme del pozo a ese profeta, a ese que siempre me da las noticias negativas. A ese tráiganme. Y lo sacaban del pozo. ¿Por qué? Porque era un profeta genuino. Entonces, no podemos creer que ser un profeta genuino radique en tirar flores. Usted va a sentirse confrontado con la palabra profética. Usted va a sentir el choque de la palabra profética que le está hablando a su corazón y que le muestra una realidad dentro suyo. Entonces, usted tiene que entender cómo se mueve lo profético. En una casa profética, la palabra profética te va a confrontar. En una casa profética, la palabra profética va a sacar a luz cosas que vos dijiste, que vos pensaste. Entonces, eso es lo que le pasa a la gente. Por ahí la gente por ahí se choca y dice, no, porque el apóstol cuando predica porque tiene un problema con Pedro, tiene un problema con Esther, tiene un problema con María, Escúcheme, siempre digo lo mismo yo. Cuando yo predico en el altar, mi intención es soltar lo que el Rúa quiere que yo suelte. Nunca voy a usar el altar para arreglar problemas. Yo no tengo problemas con las personas, bendigo a toda persona y yo la suelto. A toda persona en mi vida que se ha alejado de mí, la suelto y que el Eterno la bendiga. Ya está, yo no vivo hablando de alguien que no está conmigo ya. A ver, ¿qué es lo que quiere decir? No que se hace, no soy emocional, otra cosa que también no puede ser un profeta. Un profeta no se puede regir por los sentimientos y por las emociones. Una persona que tiene problemas acá en el corazón y quiere ser profeta, bueno, la va a pasar muy mal. ¿Por qué? Porque a un profeta, si lo rigen los sentimientos y las emociones, el diablo lo va a manipular, lo va a destruir. Amén. Y tenemos que saber, dice, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel. Entonces, Jezabel es una estructura. Ahora, ¿cómo que mata a mis profetas? Fíjese, dice el libro de Revelaciones, le decía a mi esposa que me lo vaya a buscar. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer que ha matado a mis profetas. Ahora, ¿por qué Jezabel logra tumbar a los profetas? Bueno, primero que usted tiene que entender esto, y ahí le estoy hablando a profetas de la casa también, para que aprendan. Cuando un profeta no ha logrado sanar su corazón, no ha logrado tener un equilibrio en las emociones y en los sentimientos, Hasatán se le va a meter en el corazón. Y esto
quiero que usted entienda bien claro que Jezabel, no tiene una sexualidad. Este principado no tiene una sexualidad. Puede ser un hombre o puede ser una mujer. Todo profeta que tenga un problema en las emociones y los sentimientos será atacado por Jezabel. Muchos de los profetas mueren, tanto hombres como mujeres han muerto a su asignación y su llamado, porque se han vinculado a una Jezabel, a un Jezabel que lo único que quiso fue truncar, socavar, debilitar y destruir el llamado y el propósito en la vida de esa mujer o de ese hombre. Pero ¿por qué pasa? ¿Por qué Jezabel entra? Porque la persona tiene problemas en los sentimientos. Si usted es un profeta y anhela tener un círculo de amistad, anhela tener gente a su alrededor, reír con ellos, usted no está apto para ser profeta. Porque una de las cosas que los profetas experimentamos es la verdadera soledad. Es sentirnos solos, es sentirnos incomprendidos. El profeta se siente incomprendido, se siente solo. ¿Por qué? Porque es difícil llevar la carga de lo profético. El profeta no es un ser social, aunque queramos socializar constantemente, aunque queramos socializar con las personas. No somos seres sociales, porque está en nuestro código genético. El profeta no es social. Entonces tenemos que saber entender eso. No es un ser social. ¿Aló? No es un ser social. Y las emociones le juegan en contra. Yo he visto muchas mujeres de Dios fracasar en su ministerio porque el diablo les puso una Jezabel y les engañó en el corazón y les truncó el llamado, les truncó la asignación. He visto mujeres de Dios siendo boicoteadas por el espíritu de Jezabel. He visto hombres de Dios siendo boicoteados por Jezabel. ¿Por qué? Porque tuvieron un problema en las emociones, en los sentimientos. Pero ¿qué dice? Ahí está mi esposa poniendo la cita bíblica, ¿no? Dice, leamos eso de Jezabel, ¿qué dice? ¿Me lo pasas, mi amor? Porque acá no me deja. Ahí. No, cada vez que lo quiero tocar se me va. Pero tengo una cosa en contra de ti, que toleras esa mujer Jezabel que dice, que profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Escuche, pero tengo una cosa contra ti, que toleras esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Apocalipsis 2:20. ¿Qué quiere decir esto? Que el espíritu de Jezabel, ¿qué hace? Busca seducir. ¿Cómo entra el espíritu de Jezabel? Porque usted dirá, una persona no cae en adulterio de un día para otro o en fornicación. Una persona no es que al instante va a ir y se va a acostar con un hombre, con una mujer. ¿Por dónde entra? Yo quiero que usted sea sincero y hable conmigo ahí, por favor. ¿Cómo usted cree que entra? Entra Jezabel por tus sentimientos. Te sientes solo, te sientes sola, te sientes incomprendida. Nadie te ve, nadie te escucha. Y Jezabel sabe que estás vulnerable en tus sentimientos. Jezabel sabe que estás vulnerable en tus sentimientos. Entonces te sientes solo, te sientes sola, te sientes que nadie te ve, te sientes que nadie te escucha. Y el diablo sabe lo que hace. El diablo te presenta una persona que empieza a susurrarte al oído, que empieza a decirte, oh, eres una princesa del Señor, eres una guerrera del Altísimo. Qué bien me hace hablar con vos, qué bien me hace comunicarme con vos, me siento tan identificado contigo.
Me siento tan bien cuando hablo con vos, me siento con tanta paz cuando hablo con vos. Y así comienza el trabajo de Jezabel. Comienza a ganarte ¿qué? ¿Qué es lo que busca ganar Jezabel? El corazón. Viene a ganarte el corazón. Sutilmente le estás abriendo tu alma. Le estás abriendo las puertas de tu alma a una persona que sutilmente va tomando fuerza en tu corazón. Va tomando fuerza en tus pensamientos. Ahora te levantas todos los días pensando en esa persona, esperando un mensaje de esa persona, esperando hablar con esa persona, ya sea que tengas esposo o no, ya sea que seas una profeta soltera o un profeta soltero o no. Estás anhelando, deseando que esa persona se conecte para poder hablar, para poder charlar, porque sientes que es la única persona que te comprende. Sientes que es la única persona que sabe lo que te pasa, lo que sentís. Aleluya. Bueno, algunos se van a querer ir corriendo de lo que estoy diciendo. Van a querer salir corriendo. Entonces, ¿por qué pasa eso? Pasa eso porque tienes un problema en tus sentimientos. Una de las cosas que tiene que tratar el profeta ante todo es no ser un ser emocional. Un profeta no puede tomar decisiones por alegría ni por tristeza. Un profeta tiene que ser un canal por el cual el Padre pueda soltar un mensaje, pero libre de mi interpretación, de mis sentimientos y de mis emociones. No puede estar contaminado. Pero si no sabemos entender esto, el enemigo nos va a socavar, nos va a debilitar, nos va a destruir. Va a destruir nuestras vidas, nuestros sentimientos. Entonces, en lo profético hay que saber entendido, ¿sí? Emociones. Un guerrero no puede estar sometido ¿a qué? Al corazón. Esto no quiere decir que usted no sienta, que no sienta gozo, que no sienta alegría, que usted no estoy hablando de eso. No estoy hablando de ser un vegetal. Estoy hablando de que esto no puede gobernar tus decisiones, que esto no puede gobernar lo que a ti te tiene que guiar, lo que a ti te tiene que direccionar. ¿Qué es? ¿Qué es? La palabra de Adonai. Porque los sentimientos son engañosos. Vuelvo a repetir, he visto matrimonios fracasar porque esa mujer de Adonai, ese hombre de Adonai, se ligaron a una mujer o a un hombre que lo único que hizo fue destruir su llamado, que no lo dejó fluir, que no lo dejó desarrollar. Entonces usted tiene que ser entendido, hay que tener mucho cuidado a la hora de escoger una pareja. A la hora de escoger una pareja, a la hora de establecer un matrimonio, hay que tener mucho cuidado a quién yo me voy a ligar, a qué persona. Entonces tenemos que ser entendidos. En los sentimientos, en las emociones, diga conmigo, en la mente. Escúcheme, ¿cómo? Una de las cosas que buscamos hacer en la guerra espiritual es entrenar a la gente a través de la mente. ¿Por qué? Porque si tú logras tener una mente fuerte, vas a lograr tumbar toda la mayoría de la fortaleza que el diablo levanta, porque todo empieza en la mente. Entonces, si usted tiene una mentalidad de fracaso, de derrota, una mentalidad de no voy a poder avanzar, no voy a poder crecer, estoy solo, nadie me ama, el diablo ya le venció. Sumado a que la mente es el ámbito de lo invisible. Es el lugar donde se crean todas las cosas. Entonces, si usted no logra tumbar los argumentos mentales, destruirlos, usted va a dejar que a través de la mente entre una palabra y luego se materializa en el corazón. Por consecuencia, siempre digo lo mismo porque está todo ligado. Una persona que es vulnerable en el corazón es vulnerable en la mente. Porque la única forma de que nosotros le demos poder a algo en nuestro corazón es que primero pase por la mente, ya sea un pensamiento o un deseo. Si yo permito que
un pensamiento entra en mi mente, anida en mi mente, le estoy dando legalidad a esa palabra, a ese sentimiento, a esa palabra para que entre en el corazón y cree un sentimiento. Entonces, cuando la Biblia dice no le deis lugar al diablo, está diciendo tienes que tener mucho cuidado qué permites entrar en tu corazón. Tienes que tener mucho cuidado lo que permites en la mente. Lo que permites en tu mente le va a dar legalidad para que entre al corazón. Aquí le da forma. Aquí es el mundo de la emanación, pero cuando baja el corazón, aquí empieza la formación. Le da forma y después con la boca lo materializas. Entonces, una persona que no entiende el lugar donde está, una casa de guerra espiritual, que buscamos entrenar a la gente que en la mente, una mente fuerte, de no vivir en depresión, de no vivir en la angustia, decir yo puedo vencer, yo puedo superarme, puedo ser mejor hombre, mejor ministro, mejor adorador, mejor salmista, puedo ser mejor pastor, puedo ser mejor profeta, puedo superar. Es una persona que tiene una mente fuerte. Pero si usted tiene una mente, o sea, es natural que usted cuando llegue tenga millones de argumentos aquí, pero yo a veces veo gente que tiene años en una iglesia y siempre está en la misma condición, con el mismo pensamiento, con las mismas circunstancias. ¿Pero por qué? Porque no trabaja en su corazón, no trabaja en su mente. Entonces, ¿por qué hago esta transmisión? Y ahí está la cita bíblica que cuando comenzamos, que dice que si yo quisiera agradar a los hombres, ¿no sería servidor de quién? De Yahweh. ¿Por qué? Porque no estoy aquí en este plano para que todo el mundo me ame. No estoy aquí en este plano para que todo el mundo comprenda mi llamado, mi asignación. Claro que soy duro al predicar muchas veces y que tengo una energía violenta porque soy un guerrero. Claro que usted va a sentir esa energía, obviamente, que a veces grito. Hay gente que dice, ¿por qué gritas? Porque está en mi código genético la guerra espiritual, la violencia. Ahora, creo que usted tiene que saber reconocer dónde usted está, donde usted se monta, dónde está. La casa donde el Padre lo estableció. Amén. Una casa de guerra espiritual. ¿Con el fin de qué? De adiestrarlo, de equiparlo para que pueda vencer. Fíjese, y me gustaría que los hijos que están ahí conectados puedan contar su testimonio y decir cómo llegaron al ministerio y cómo están hoy. Pastores que puedan decir y testificar a través de este live cómo llegaron. Hay gente que llegó en depresión, hay gente que llegó con espíritu de muerte, hay gente que llegó con un matrimonio destruido, hay gente que llegó herido, sin deseos de servir al Padre más, que llegaron totalmente en una estructura de muerte. Y en esta casa poco a poco se les impartió sanidad interior, se les impartió liberación. ¿Para qué? Para que volvieran a ser las personas que quiere el Padre que sean, con guerra, con guerra. El día lunes fue un día de mucha guerra espiritual. Había mucha gente oprimida en la salud, en las emociones, en los sentimientos. El día martes hicimos otro día más de guerra. Y el Padre trajo una liberación. Hay gente que no entiende todavía que hay una guerra que está arriba astralmente, que hay una guerra territorial contra los brujos, santeros y hechiceros, que hay una guerra contra tu propia carne, que son las herencias malditas, los programas genéticos. Entonces, aquellas personas que duermen, que dejan de tener una conciencia de la guerra espiritual, empiezan a retroceder y se vuelven a someter ¿a qué? A los mismos argumentos, a los mismos pensamientos que en algún momento habían vencido, pero al darle legalidad al diablo, al no seguir peleando, el enemigo se les levantó. Amén. Entonces usted está en una casa profética, en una casa de orden, en una casa de llamar al orden, a la santidad y a la obediencia. Este es el fin de nuestra asignación. Malcú Yahweh es un ministerio de guerra espiritual.
No es un ministerio evangelístico, si bien evangelizamos. Es un ministerio de formación, así que la enseñanza siempre va a ser más importante que todo lo demás. No quiere decir que no seamos adoradores, porque somos una casa que nos gusta adorar al Eterno. Somos una casa que fuimos creados para adorar al Eterno. Nos apasiona la adoración profética, esa adoración verdaderamente de corazón que se transmite para honrar al Padre. Pero usted tiene que saber conocer el carácter de la casa donde usted está yendo. Una casa de adoración profética, claro que sí. Una casa de entrenamiento y de enseñanza, claro que sí. Una casa profética donde se llama al orden y a la justicia, a la santidad, claro que sí. Entonces usted tiene que saber reconocer lo que se mueve dentro de una casa. ¿Por qué? Porque una cosa es que usted sea una persona neófita, una persona nueva que recién llega, y otra persona que ya tiene años dentro de una institución. Amén. Usted tiene que saber cómo trabajamos. Entonces, hablábamos de la cualidad de un profeta, ¿no? Estábamos hablando de que Jezabel, ¿dónde ataca? En los sentimientos, en las emociones. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el corazón. Porque un hombre no cae en adulterio porque una mujer automáticamente le confiesa su intención. Un hombre cae en adulterio porque siente que no puede hablar con su esposa cosas que puede hablar con otra. Y el diablo utiliza los sentimientos para enredar el corazón de esa persona para que luego cometa la consumación del pecado, que es el adulterio. Tanto para la fornicación como para el adulterio, lo estoy diciendo. Pero me gustaría que usted pueda contar el testimonio ahí. Agarre, tómese 5 minutos, por favor, y pueda testificar a través de este live cómo llegó usted, cómo llegó a tu casa, cómo llegaste. Gente que estuvo herida por años, gente que estuvo descreída, y que comenzamos un trabajo de restauración, de transformación en el corazón. ¿Para qué? Para que vuelvan a confiar, para que vuelvan a creer. ¿Aló? Para que vuelvan a creer. Entonces, no es mi intención que usted me comprenda. Mi intención es siempre cumplir mi asignación en este plano a través de lo que el cielo me manda hacer. Mi intención es cumplir mi asignación y estar bien con Él y tener paz en mi corazón. Eso no quita, vuelvo a repetir a aquellos que van entrando, de que como hombre de Dios no hayan cosas que pulir, porque el trabajo de la transición lleva años y tiempo. Alguien que diga que no necesita cambiar a algo es alguien que se ha montado bajo el ego y la soberbia. Todo ser, todo justo, todo sadik sabe que el trabajo de limpieza lleva tiempo, transición, reconocimiento. Amén. Entonces, yo quiero que usted pueda escuchar los testimonios de los hijos de esas personas que han llegado al ministerio, cómo estaban. Que si usted de repente está descreído, o cree que todos los pastores son unos chantas, cree que todos los ministerios son unos sinvergüenza, yo quiero que usted pueda meterse en este live y pueda tomarse un minuto para escuchar el testimonio de ellos. Que pueda leer los testimonios de personas que han llegado en tu condición, que tal vez estás descreído del Evangelio, que tal vez ya no crees más en los pastores, no crees más en los profetas porque se abusaron de ti y tantas cosas más. Que tú puedas leer y entender que siempre va a haber gente mala, que siempre va a haber gente que trabaje mal o haga mal las cosas. Pero también hay una simiente pura, justa, que busca restaurar, que busca sanar, que busca limpiar y que busca ordenar. ¿Aló? Ese es el desafío de lo profético. Hablamos de que el profeta no es un ser sociable, no busca andar en grupos, porque, vuelvo a repetir, si usted quiere estar reunido con personas, usted no va a poderle profetizar a esas personas y se van a ofender. El profeta no es un ser sociable. Amén. El profeta no es emocional, no se rige por los sentimientos y las emociones. Lo tercero, que es lo fundamental, toda vez que un profeta profetiza,
lo que suelta con su boca viene a cumplimiento. Un profeta genuino, cuando profetiza y habla, esa palabra trae cumplimiento. Ahora, una cosa es el don de ciencia y otra cosa es la profecía. El don de ciencia es hablarte a ti de una situación que está pasando dentro tuyo. No sé, tienes que perdonar a tu esposo, tienes que perdonar, Dios tiene que sanar. Es un don de ciencia que revela lo que está pasando. Pero esa no es en sí, está dentro de la profecía, pero no es el fin de la profecía. La profecía es profetizar de algo que no ha venido a sustancia, que no se ha materializado y que todavía tú no logras ver, y que al tiempo viene a cumplimiento y se materializa. Hablarte de un hijo que va a volver cuando no está en tu casa. Hablarte de ciertas cosas que tú no ves y que van a venir a cumplimiento. Un profeta siempre profetiza hacia el futuro, o sea, logra ver. El profeta rompe velos y ve lo que va a acontecer antes de que usted lo sepa. Ahí está el deber del profeta, de profetizar. Hablamos misterio, hablamos de las cosas que usted no logra ver y usted las va a ver en cumplimiento. Ese es el profeta. Amén. El profeta, ese es uno de los conceptos que tenía el profeta. Estamos en el tercero, ¿no? Cuarto, pelear por los territorios. El cuarto nivel que tiene la asignación profética es territorial. Un verdadero profeta viene a limpiar territorio. Recuerde, si leemos los libros, tanto Jehú como todos los profetas que Dios levantó, cada vez que Dios los levantó, el desafío era que limpiara los lugares altos, que derribaran los lugares altos. O sea que el propósito del profeta es también territorial, es limpiar los territorios, es lograr que naciones, que pueblos vuelvan a Yahweh. ¿Cuál fue el desafío de Elías a confrontar a los profetas de Baal? El desafío fue para que el pueblo volviera a reconocer a Yahweh, para que su corazón volviera a la justicia y a la vez destruir y tumbar los altares que habían sido creados arriba. Entonces, el espíritu de ¿qué? El espíritu del profeta, ¿qué es lo que viene a hacer? Una toma ¿qué? Territorial. O sea, viene a limpiar territorio, viene a sanar los territorios, viene a llevar al pueblo a Yahweh, a la voluntad del Eterno. Entonces, ese es el principio, ¿no? Uno de los principios de lo que es el manto profético o la asignación de un profeta. Se lo vuelvo a repetir si usted recién está conectándose. Un profeta genuino no es un ser social, es una persona que Dios trata con él en la soledad. No es una persona emocional, no se rige por sentimientos y emociones. El profeta cuando profetiza, tiene que traer cumplimiento. Tiene que traer cumplimiento a la palabra. La cuarta es, que estábamos hablando, es que cuando un profeta libera territorio, tiene un llamado y una asignación territorial. Entonces, fíjese, a través del tiempo, quiero hacerle claro a usted que tal vez usted dice conocer muchos profetas, pero son muy pocos los profetas que se han movido en el diseño de lo genuino, en lo profético. Siempre que Dios levantó un profeta era para traer, ¿qué? Traer liberación territorial. Dirección al pueblo, orden, obediencia. Entonces, qué bueno que usted pueda entender el concepto de lo profético, que pueda entender qué es lo profético, para que podamos entender que profeta no es el que te profetiza: mañana viene un carro, mañana viene un auto, mañana las cosas. Y eso no es profecía, eso es declaración. Usted y yo podemos declarar. ¿Tenemos el poder de declarar? Claro que sí. Pero eso no tiene nada que ver con la profecía original. La profecía tiene una asignación. El profeta tiene una asignación: traer orden,
traer juicio. Cuando Dios le da la orden a Jonás de ir a predicar a Nínive, le dice, ve y predica a Nínive. ¿Cuál fue el mensaje que el Eterno tenía para Nínive? De si no se arrepienten, Dios va a destruir esta ciudad. Dios va a destruir esta nación. El profeta sabía que Dios le estaba llamando para traer un juicio sobre una ciudad. Entonces usted tiene que entender que cuando Dios mueve profetas también, Dios lo mueve a territorios ¿para qué? No para traer un juicio en sí de muerte, sino para que el corazón del pueblo se arrepienta, se ordene y vuelva a Yahweh. Porque ¿cuál fue el conflicto de Jonás? Jonás sabía que Yahweh era grande en misericordia, que era clemente, que iba a tener paciencia y tolerancia al pueblo. O sea, el profeta sabe cómo el Eterno trabaja. Entonces él quería que Nínive sea destruido. Él no quería que el Eterno tenga clemencia de Nínive. Entonces, ¿qué hizo él? Él huyó. Dijo, no, yo no voy a ir a Nínive, yo me voy a ir a Tarsis. Hasta que el Eterno lo procesa, lo mete en el pez. Otra de las cualidades que tiene que tener el profeta, vaya notando, es la obediencia a la palabra, obediencia a la instrucción. Un verdadero profeta tiene que obedecer lo que el cielo dice. Lo que el Espíritu le manda a decir, lo tiene que soltar, lo tiene que declarar, lo tiene que soltar. O sea, cuando un profeta no logra profetizar lo que el cielo dice por miedo, por perder reputación, por perder amistades, por perder vínculos, ese profeta deja de ser profeta. El profeta verdadero tiene que tener la capacidad de hablar lo que el cielo le mande, le guste a quien le guste. Entonces, eso es muy fundamental, porque hoy vemos gente que no profetiza por miedo a ofender, por miedo a no perder amistades, vínculos. Y yo quiero decirte que el profeta verdadero le cuesta mucho el vincularse. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que hacer una separación del pueblo. ¿Por qué? Porque su responsabilidad moral es predicar y hablar lo que el cielo dice. Le guste a quien le guste, lo tiene que hacer. Y eso no es lindo, no es que, a ver, no es que uno a veces no se siente solo, no es que algunas veces no se siente incomprendido, no es que sí, no es fácil ser profeta, por eso que aquel que se monta en lo profético verdaderamente tiene que tener un corazón verdaderamente transformado y restaurado. ¿Aló? Entonces un verdadero profeta obedece al Eterno antes que a todas las cosas. Ahora, estoy hablando de la característica de un verdadero profeta. Según Sexto, un profeta no profetiza por dinero. Fíjese que cuando Naamán vino a buscar al profeta para que pudiera ser sano de su lepra, había llevado ofrendas y el profeta no las recibió. No las recibió. ¿Sabe por qué? No sé por qué, porque el Eterno hace misterios. Yo he ido a ministrar a algunos lugares donde Dios me dijo, no recibas la ofrenda. Y la he dejado. Porque uno no predica por el dinero. Yo creo, bueno, yo en mi caso hablo en mi caso. Yo no predico por el dinero, yo predico por asignación. Por un despertar de conciencia, para despertar generaciones. Para que lo genuino sea levantado y lo que no proviene del Padre sea destruido. Mi intención no es enriquecerme por la palabra. Mi intención es salvar vidas, restaurar territorios, sanar naciones. Mi intención es llamar al arrepentimiento, al orden, a la justicia, a la santidad, derribar los altares de acera, limpiar los territorios, establecer altares de Yahweh, que donde la muerte gobernaba ya no gobierne, donde la destrucción reinaba ya no reine. Por eso que el profeta es territorial. El profeta es territorial. El profeta dice, no pueden haber dos dioses, o servimos a Dios o servimos a Baal. O sea, el profeta es territorial. Él no puede aceptar que haya otro altar dentro de donde él está,
Un verdadero profeta pelea para que el altar de Yahweh sea levantado y los altares de acera sean destruidos. Por eso que un profeta no puede tolerar a Jezabel, no puede. Aló. Hablábamos del sexto, no gobernados por el dinero. Entonces, cuando un profeta profetiza por dinero, usted lo va a ver. Usted lo va a ver, ¿por qué? Porque busca tocar los sentimientos. ¿Para qué? Para que el pueblo dé semilla. Cuando un profeta toca los sentimientos y las emociones para que el pueblo dé semilla, es porque en realidad no está enfatizado en traer un mensaje de libertad, de sanidad, de transformación sobre la gente, sino que está enfatizado en sacarle a las personas dinero para seguir adelante. ¿Está aquí o no está aquí? Entonces, yo entiendo que aquellas personas que se mueven por emociones, que se mueven por sentimientos, le falta transición espiritual. Pero cuando verdaderamente la palabra está soltada, la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta los tétanos. El fin de la palabra es limpiar, que haya limpieza, que haya orden, que haya justicia, que haya obediencia, sujeción. Ese es el propósito de la palabra. Entonces, cuando alguien te diga, no, ¿sabes qué? El ministerio es muy lindo, pero es muy fuerte. No, es que, mire, hay gente, a mí me dijeran, si yo soy un creyente que recién estoy entrando, y me cuentan que hay un ministerio donde se habla de santidad, se habla de orden, se habla de justicia, que llaman al orden, yo me iría corriendo a ese lugar, porque es muy difícil encontrar hoy lugares donde verdaderamente se predique del arrepentimiento, que se predique del orden, que se predique del pecado. ¿Por qué? Porque no es rentable. No es rentable predicar lo que otros no quieren predicar. No es rentable predicar de la justicia. No es rentable hablar del adulterio, hablar de la soberbia, hablar de la arrogancia. No es rentable. Si alguien quiere lograr algo por los hombres, buscará cambiar su mensaje. ¿Para qué? Para ganar el corazón de los hombres. Entonces, ¿cuál es mi fin como profeta? Mi fin es quedar bien ante Yahweh. Mi finalidad es que Yahweh me vea y que lo que estoy haciendo le agrade a Él. No todo lo que yo haga le va a agradar a usted. No todo lo que yo suelte le va a agradar. Van a haber palabras que lo van a confrontar, van a haber palabras que lo van a querer salir corriendo. Pero es como la medicina no es dulce, el pecado es dulce. Y luego es como la hiel que mata. Pero la medicina no es dulce. O sea que cuando el Eterno suelta una palabra, es una palabra dura que en el momento puede confrontarte, pero lo que viene a traer esa palabra es reconocimiento, limpieza. ¿Aló? Entonces ahí está el desafío de nosotros. ¿Qué es lo que queremos ser? El sexto punto, para que usted pueda reconocer un poco lo profético, es que profeta genuino no se mueve por dinero. No es una persona que predica con una intención económica. Si entendemos que las verdaderas personas que conocen lo profético siempre honran el manto profético, que es otra cosa. Siempre fue así, que no se presentarían delante de un profeta sin una ofrenda. Pero no es que el profeta lo diga, sino que ya el pueblo sabe la condición. ¿Por qué? Porque cuando tú te presentas a un profeta, ese profeta te va a dar dirección. Ese profeta te va a mostrar una salida. Ese profeta te va a dar un mensaje de parte del cielo. Y ese mensaje es mejor que cualquier consejo humano que te puedan dar. Entonces eso que te va a dar puede cambiar tu destino en tu familia, en tu salud, en tu economía. Entonces la gente de la antigua
del antiguo pacto, por así decirlo, sabían que cuando iban a un profeta tenían que llevar una semilla, tenían que llevar una ofrenda, pero no era que el profeta le decía, no, traiga, no. ¿Me entiende? Entonces esa es la cualidad. El profeta no va detrás del dinero. Hay gente que monta hoy una congregación porque lo que quieren es hacerse rico con la gente. Hay gente que monta una congregación para sus propios intereses, Malkut, que el gobierno del cielo sea sobre nosotros. Entonces, un reino personal, es fácil conocer un reino personal. Cuando la gente está en un reino personal, no están enfocados en hacer lo que el cielo quiere, sino que están buscando ¿qué? Están buscando su propia autosatisfacción. Están buscando sus propios deseos naturales. Es una persona que busca su deseo. No buscan ser parte de un cuerpo, no buscan ser parte de una estructura, sino están fuera de la estructura. O sea, cuando no hay estructura, y el fin de lo que digo estructura es que los pámpanos se injerten a la vid. No es que la vid se tiene que injertar a los pámpanos. Y ahí está el dilema de la gente a veces, porque hay que tener una cosa bien clara. Usted tiene que injertarse a la casa o a mi persona como profeta, padre, fundador del ministerio. Usted tiene que ligarse a mí y crear una estructura juntamente conmigo para trabajar en equipo. Entonces, si trabajamos en esa estructura, todos somos uno para su gloria. Ahora, si yo tuviera un reino personal, si yo buscara un reino personal, buscaría que usted hable constantemente de mí. No permitiría que un profeta predicara en la casa, que subiera a la plataforma. No les permitiría enseñar. No les permitiría enseñar, porque no sé lo que están enseñando, si están enseñando lo que yo digo o lo que no digo. No permitiría pastorear a otros. No dejaría que el altar subiera un pastor y que profetizara o diga una palabra. No les permitiría desarrollar un ministerio en las casas. No les permitiría, ¿por qué? Porque tendría que cuidar mi reino personal. Decir, no, a ver si fulano de tal siga a otro, o lo siga al otro, o siga al otro. No, a ver si me corrompe a la gente. Entonces el reino personal de una persona es cuando la persona no deja que otro se desarrolle. Ahora, eso no lo pueden decir de la casa. Yo le doy la libertad a usted para trabajar. Al profeta, profetiza, hacen vigilia. Se van de retiro, de campamento, las mujeres de la danza, van a otras cosas, van a otras congregaciones. Usted nunca va a ver de mi parte que le diga, no vaya a otra iglesia. No, yo no tengo problema. No tengo problema de que usted vaya a visitar una iglesia, que vaya a compartir con otra iglesia. No, nunca lo voy a tener. Y si en algún momento usted se siente más cómodo en otra iglesia, bueno, váyase a esa iglesia. Porque yo lo que estoy buscando aquí es que la gente que el Padre llamó a la guerra o que tienen un espíritu profético, se vinculen a una casa profética. Si usted no tiene el manto de la guerra, no tiene lo profético, vaya a congregarse en otro lugar donde se sienta más cómodo, donde no lo confronten, donde lo profético no sea tan fuerte, o baje a un ministerio evangelístico donde le diga, vamos, todo está bien, sigamos adelante. Y siguen adelante en fornicación, en adulterio, en mentira, en robo. Bueno, es su decisión. No estoy desprestigiando otro ministerio. Sí que tengo que decir que cuando usted está en una casa profética, permanece el justo, permanece el que ama la justicia, permanece el que ama la santidad. ¿Por qué? Porque en una casa profética, el espíritu de la profecía te va a confrontar para que te ordene, para que cambies tu manera de pensar, para que cambies tu manera de vivir. Entonces ahí está tu decisión, qué es lo que quieres ser. Está en tu decisión qué es lo que quieres ser. Amén. Entonces estamos hablando de la característica de un profeta. Estamos entendiendo que un profeta es territorial, que pelea por los territorios, que el Eterno levanta profetas para sanar la tierra. Por eso que donde hay profecía, donde verdaderamente hay un profeta genuino, los altares de acera serán destruidos. Y donde entra un profeta genuino, la tierra será sanada. Usted va a ver en una iglesia donde lo profético está activo, va a ver cómo esa profecía trae libertad. Va a traer cómo esa profecía sana la tierra.
la gente comienza a prosperar, la gente comienza a ser bendecida, la ruina se va, el fracaso se va, la derrota se va. ¿Por qué? Porque lo que hace el profeta es una guerra territorial. Está limpiando la tierra, está sanando la tierra y está restaurando los altares de Yahweh. Entonces la gente comienza a materializar, en su matrimonio, comienza a materializar en su economía, comienza a traer todas las sustancias que el cielo había preparado. ¿Por qué? Porque el profeta lo que está haciendo es una limpieza territorial. Entonces, la toma de territorio. Ahí está la profeta Florencia que tiene toma de territorio. Bien. Hija de la casa, mi hermana. Y si yo entiendo lo que es la toma de territorio, y si hay profetas que hoy están entrando en la toma territorial, lo que es intercesión, que es preintercesión, obviamente porque hay un profeta maduro que ya ha hecho ese trabajo y que ahora lo transfiere a otros para poder seguir expandiendo la expansión del reino. Amén. Entonces, cuando yo comencé mi trabajo como profeta, he hecho muchas tomas territoriales en mi ciudad, Varadero, en La Reja donde estaba, en diferentes lugares, siendo yo solo en ese tiempo, marcando la tierra, haciendo decretos, porque obviamente todo verdadero profeta es territorial, viene a sanar la tierra. ¿Aló? Bueno, entonces eso es muy importante que usted lo entienda. O sea, no hay nada que hagan los profetas de hoy que Dios está levantando que yo ya no lo haya hecho, obviamente, porque si verdaderamente es el mismo Rúa, si es el mismo espíritu de la profecía, todos vamos a hablar el mismo idioma, porque es la misma voz de Yahweh hablándose y revelándose a los hijos de los profetas. ¿Aló? A los hijos de los profetas. Entonces, hablando de lo que estábamos hablando, creo que el sexto no aman el dinero, no van detrás del dinero. El profeta no va detrás del dinero. Conceptos que mueven los profetas, ahí. Conceptos que los mueven los profetas. El profeta siempre va a mover niveles de pacto. Cuando un profeta habla contigo, te va a llevar a pactar. Muchas veces. El pacto cambia destinos, el pacto cambia juicios sobre las personas. Por eso que usted va a ver, desde el momento que Dios llama al pueblo, le dice, bueno, hagan ayuno, hagan silicio. ¿Qué es eso? Diga conmigo, pacto. Cuando el pueblo cambia de actitud y se meten en un pacto y hacen ayuno, hacen silicio, el Eterno que hace, revierte el decreto y cambia la condición de la persona. Como leíamos el otro día, ahora hemos determinado hacer pacto delante de Jehová para que la ira de Dios se vaya. Hay muchas veces que hay decretos que son lanzados en contra de nosotros por la desobediencia y que la única forma de tumbarlos a través de ¿qué? De un nuevo pacto. Amén. Entonces, es muy importante que usted entienda la guerra espiritual, el ministerio donde está y cuál es la estructura de esta casa. Para que lo tenga bien claro, para que sepa lo que es. Cuando usted invite a una persona, dígale, mire que esto es una casa profética, es una casa donde la palabra va a golpear. Por eso que la gente nueva no tiene problema, porque cuando la profecía le habla, ellos logran entender a Dios. A mí me gusta ministrar a la gente que no tiene conceptos bíblicos o que son ateos, porque cuando el profeta le habla el corazón de una persona que nunca entró a una iglesia, y el Espíritu le habla, y le habla de su niñez, le habla de su adolescencia, y le habla de lo que pasa en su corazón, esa persona se adhiere a Dios. ¿Por qué? Porque sabe que verdaderamente Dios existe a partir de ese momento, porque esa palabra profética lo que hizo es hacerle entender a ese hombre o a esa mujer que hay un Dios real, tangible, que conoce su situación, que conoce su problema y que está aquí para revertirlo y para cambiarlo. ¿Aló? Entonces hay muchas personas que han sido liberadas de ataques de pánico, espíritus de muerte en esta casa. Y a medida que usted se va metiendo a este live, yo le quiero pedir que usted pueda testificar, que pueda compartir el live, porque la idea es que este live llegue a otras personas, que pueda llegar a esa persona que no cree, que cree que todos son unos chantas, que cree que todos son unos sinvergüenza. No, usted tiene que, a través de su boca, testificar. En este live usted está metido,
diga, bueno, yo llegué así a esta congregación, llegué con un espíritu de muerte, alguien me habló que había un profeta, me llevaron a este lugar. Bueno, testifique. ¿Para qué? Para que esas personas que están mal, que están necesitadas de una palabra de vida, puedan ir a los lugares correctos. Otra de las cosas que quiero decir, lamentablemente no todo lugar donde el nombre de Dios está escrito en la puerta verdaderamente son lugares de justicia y de luz. Lamentablemente hoy a veces las experiencias de las personas, porque se han metido en lugares donde antes de ser hijos de Adonai son hijos del diablo. Y lo único que han hecho es lastimar, destruir, flagelar familias, destruir matrimonios, destruir a jóvenes, a niños. Entonces, por eso que es tan difícil que mucha gente vuelva a Dios, o vuelva a la casa del Eterno, vuelva a las iglesias. ¿Por qué? Porque han tenido tantas malas experiencias que ya no se quieren quemar. Que ya dicen, no, es que a mí, yo no sabía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Testificar. ¿Cómo vamos a hacer que la gente vuelva a creer? Testificando. Usted no puede callarse los testimonios. Usted tiene que testificar. Cuando esté con su familia, cuando esté con sus amigos, hablarle, decirle, mira, yo no tengo mucho para hablar de Dios, pero sí quiero contarte lo que Dios hizo en mi vida. Cómo llegué yo a ese lugar, cómo Dios me transformó. A ver, esa es la realidad. Esa es la realidad. Y lo que usted pueda testificar de ese poder. Después, dentro de lo que suceda, ministerialmente sucede esto. Usted tiene que saber algo. Como el otro día lo decía, puede parecer chocante. Para que Malcú Yahweh fuera levantado, yo tuve que creerle esa promesa. Como profeta tuve que creer en Dios. Tuve que caminar en lo invisible, sin tener nada, sin materializar nada por años. Tuve que perder mi casa. Tuve que perder 2 veces una casa, mi casa de vuelta. Tuve que dejar un trabajo confiable para seguirlo a él. Tuve que hacer muchos sacrificios que no trajeron materialización, porque yo hoy veo un ejemplo. Yo como padre de la casa le vendo a usted un auto y usted lo paga en cómodas cuotas. Yo caminé más de 15 años con una bicicleta o una moto Zanela. Porque a mí no tuve un padre, en este caso un padre espiritual, que me dijera, che David, estás en bicicleta, te vendo un auto, pagámelo como puedas, recibe. No. Sin embargo, hay mucha gente que está en la casa, que recibe un auto, que recibe una moto, que recibe esto, y le doy la facilidad para que lo pueda pagar. ¿Pero por qué? Porque quiero que todos, ¿qué? A ver, que todos crezcan. Vaya a querer sacar un auto a una concesionaria, todos los requisitos que le piden. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes de estas cosas. Dayana dice, yo lo conocí viajando, apóstol, sin nada. Pero la gente que te conoce sabe. Yo, como le contaba a usted, porque la gente habla de tu hoy, pero no conoce todo lo que has hecho. Yo trabajé muchos años llevando la palabra en bicicleta, yendo a Rodríguez en bicicleta, yendo a Luján. Hemos ido mire, mi esposa, éramos así flaquitos, pero íbamos para todos lados. Yo le decía, no, Dios me mandó y tengo que ir. Después tomaba colectivos, 2 horas, 3 horas para llegar a ¿dónde? Para llegar a Boulogne, para ir a predicar. Pero años sin ver nada. Y peleando por mi llamado. Mi familia, que la amo, mi mamá, que es la pastora, me decía, David, ¿por qué no te consigues un trabajo en blanco? Y yo estaba en mi intención, o sea, mi corazón decía, sí, lo voy a hacer. Tenía la presión también de mi suegra, que mi suegra, mal que bien, le dio una buena vida a sus hijos, con mucho sacrificio, y yo de repente
me casé con ella y la llevé a un lugar donde eran 4 maderas. Y todo eso no es fácil porque tenés la presión de afuera. Por eso que lo que la gente piense no tiene que afectar al profeta. Y si bien había puntos de vista que parecían correctos de lo que decían, pesaba lo que el cielo me estaba diciendo. Yo no te llamé para eso. Yo te llamé para que cumplas mi propósito, para que prediques la palabra. Y con dolor, con frustraciones internas, seguí adelante. Y peleé. De ese trabajo nació Malcú Yahweh. Claro que mi familia me apoyó, que mis hermanos están conmigo trabajando, que mi madre, sí. Pero aún si mi familia no me hubiera apoyado, yo hubiera seguido adelante. Yo fui muy claro con ellos cuando yo recibí el llamado y decirle, Dios me mandó a hacer esto. Ahora, si ustedes quieren seguirme bien, y si no, tienen la libertad. Entonces, ese es el desafío. El desafío es pelear. Pelear. Hay que saber pelear. Hay que saber pelear. Y hay gente, ahora quiero sí tomarme 5 minutos para esto. Hay gente que no va a encajar con la visión de esta casa. Porque no quieren evolucionar ni quieren transicionar. Lo triste de una casa de luz es que cuando usted no evoluciona, la gente lo va a ver. O cuando usted no trata a profundidad problemas, traumas o incapacidades en el ego o en las emociones, usted va a tener conflicto. Entonces, qué bueno que usted pueda testificar. Mira que hay gente que se está conectando y está contando lo que el cielo hizo en sus vidas. Yo le pido que usted lo pueda compartir, este live. Yo creo que va a sanar y va a ser de mucha bendición para muchas personas. Y que usted entienda que cada vez que yo subo un altar, nunca voy a usar el altar, y siempre lo digo, para hablar mal de alguien. No lo hago en mi casa, no tomo... Aquellos que se sientan a mi mesa o algún momento han comido conmigo, no pueden decir que yo uso un altar, una mesa para hablar mal de alguien. Yo he entendido en la vida que hay gente que está contigo hasta cierto tiempo y hay otros que se tienen que ir. Y los bendigo en el nombre de Yeshua de corazón. No tengo ningún problema con ninguno de ellos, que el Eterno les bendiga poderosamente. Obviamente que dentro de toda separación produce un dolor en el corazón. Pero uno entiende que el reino tiene que seguir, que la visión tiene que seguir hacia adelante, y lo soltamos en el nombre de Yeshua para que el Eterno haga su voluntad en ello, y listo. Pero yo no soy una persona que hable todo el día de una persona. Usted alguna vez me vio sentado hablando así. Yo no camino de esa forma. Yo soy una persona que bendigo y suelto bendición y nada más. Y dejo que el Eterno se encargue. Amén. Lo que sí siempre le digo a toda persona que se aleja de esta casa es, así como tenés la capacidad de acercarte y pedirme la bendición, si ves que lo que estás tomando, la decisión que estás tomando es incorrecta, que no te fue bien alejándote de la casa, que te fuiste y creíste que la decisión que estabas tomando era correcta y estás peor, tengas la humildad de volver y reconocer que te equivocaste y vuelvas a injertarse. ¿Sabes lo que pasa con mucha gente? Que yo los veo mal, es que prefieren mantenerse en su postura de ego antes que reconocer que se equivocaron. Y no vuelven al lugar donde Dios los injertó, no vuelven al lugar donde Dios los despertó, donde Dios los restauró, donde Dios los sanó, porque el ego no les permite reconocer. Entonces, por eso que el Hijo reconoce al Padre, el Hijo reconoce al Padre y el Hijo reconoce su casa. ¿Qué dijo el Hijo pródigo? Por eso que usted tiene que entender la verdadera paternidad. Los verdaderos hijos son los que vuelven a la casa. O sea, aquellos que toman la genética de ser hijos son aquellos que dicen, yo tengo un padre y tengo una casa. Yo tengo un padre y tengo una casa. El Hijo pródigo cometió errores como tú y como yo lo podemos cometer constantemente. Pero el Hijo pródigo dijo, volveré a la casa. Primero reconoció el manto de la casa y luego dijo, a la casa de mi padre. O sea que el Hijo pródigo tenía una casa y tenía un padre. Amén.
La gente que se reviste de una identidad genuina, que abraza la visión de una casa, que se mete en el flujo de una casa, que absorbe la rica savia de esa casa, reconoce la casa donde Dios lo levantó, reconoce al mentor que Dios le dio. Entonces cuando se equivoque o puede pasar por momentos de diferencia, ¿qué es lo que va a decir? Va a decir, volveré a la casa de mi padre. Amén. Entonces, cuando un hijo vuelve es porque es hijo. Los hijos vuelven a la casa. Los hijos genuinos vuelven a la casa porque entienden que tienen una casa y porque han adoptado una verdadera paternidad. Los que no vuelven son los que estuvieron ahí con un propósito, una intención, ya sea económico, ya sea ministerial, recibir un manto, recibir un llamado, recibir una bendición. La gente que no vuelve es la gente que no abrazó la paternidad genuina. Es la gente que no se considera hijos, que simplemente están por un beneficio, o están ahí porque les queda cómodo, o están ahí porque les conforma, pero no están ahí verdaderamente porque conocen a un padre, porque reconocen una paternidad, porque reconocen la casa. Entonces, usted tiene que entender eso, que la gente verdadera, la gente que se considera hijo, que considera su casa, siempre va a volver. El hijo pródigo volvió y el padre le dio la capa, le dio la cobertura, lo cubrió de vuelta, le activó la cobertura, le dio un anillo, símbolo de autoridad. Le dijo, ¿sabes qué? El diablo te quiso socavar, el diablo te quiso engañar, pero vení aquí, hijo mío. Toma el manto de la casa, recibe el manto de la guerra, recibe el anillo, toma la autoridad, porque tienes una casa, tienes un padre, no estás desnudo, no caminas solo. Esa es la verdadera intención de un padre espiritual. Amén. De un padre espiritual. Así que te desafío en esta tarde, que el Eterno bendiga tu vida, que el Eterno bendiga tu casa. Saludo a los pastores de la Patagonia, saludo a los pastores de Neuquén, saludo a los pastores de Villa Soldati, saludo a todos los ministros que se han conectado en este live en esta tarde. Este live es para digerirlo, este live es para comerlo, este live es para meditarlo. Yo te aliento a que lo puedas meditar, que puedas estudiar las citas que están puestas ahí adentro también para que te sea de bendición, que puedas testificar también. Quiero pedirte que puedas compartir en tu muro este live, que lo puedas compartir para que pueda llegar a la persona que tal vez necesita un mensaje, pueda entender lo profético. Siempre va a haber gente que va a hablar mal de una casa. Esto es así. Yo creo que un hijo que habla mal de su casa nunca fue hijo. Amén. Un hijo que habla mal de su casa nunca fue hijo. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo malgastó todos sus bienes. Malgastó, o sea que el padre le dio la herencia. Eso es lo que le pasa a mucha gente. Reciben libertad, reciben milagros, reciben sanidad, son prosperados y se van. Y cuando se les gasta el aceite, cuando se les gasta la unción, cuando se les gasta todas las cosas, ¿sabes qué? Hay algunos que dicen, ahora entiendo que Dios me puso en una casa, y vuelven. Y hay otros que maldicen la casa, que maldicen a su padre. Entonces, esa gente no es hijo. Un hijo que critica y maldice el lugar donde Dios lo sanó, Dios lo libertó, Dios lo transformó, no es hijo. Un verdadero hijo no habla mal de su padre ni de su madre. Un verdadero hijo tiene principios de reino. Amén. Cuando usted ve a alguien que dice ser hijo y lo único que hace es socavar el manto de la madre de la casa o del padre o del liderazgo de la casa, esa persona no es hijo de la casa Malkut, no es hijo de una casa. ¿Por qué? Porque verdaderamente está ahí con una intención, ya sea económica, ministerial, ya sea intenciones ocultas que tarde o temprano salen a luz, pero no tienen una verdadera identidad en la casa. Un hijo verdadero, que usted lo crió, que usted lo alimentó, que usted lo cobijó, siempre hablará bien. Imagínese, pregúntele a mi hijo y pregúntele si papá es un mal padre. Él me va a defender a uñas. ¿Por qué? Porque él me conoce. Entonces, cuando la gente conoce a su mentor, lo defiende.
Y no porque necesita ser defendido, sino porque es un principio del corazón de un verdadero hijo. Es decir, no te metas con mi papá porque yo lo conozco. Él me alimentó, él me acobijó, él me sanó. Yo sé quién es. Amén. Le estoy soltando muchas perlas en esta tarde. Que el Eterno me los bendiga poderosamente. Sabemos que hoy no tenemos reunión, estuvimos lunes y martes. Y el jueves tampoco estamos en Luchetti. Pero el sábado tenemos en la casa, tenemos Shabbat. Le espero en la casa. Recuerde que este sábado vamos a estar hablando de la fuerza del árbol. Voy a hablar algo que el Espíritu me habló en los sueños. Hoy mientras desayunaba con mi esposa le dije, mira todo lo que anoté, porque me desperté el día martes con una palabra de parte del Eterno que me reveló, y mientras la prediqué, el Espíritu me seguía dando cada vez más, y al otro día me levanto y el Espíritu me siguió hablando, y mientras estaba medio dormido, divagando así, anoté las citas bíblicas y ya sé lo que tengo que ministrar el día sábado. Así que vamos a hablar de la fuerza del árbol, ¿sí? Vamos a hablar de esta que va a traer un rompimiento en muchas personas, ¿sí? Baruch Hashem. Amados, que el Eterno me los bendiga poderosamente. Gracias por el cariño, el amor y el afecto de tanta gente. Quiero bendecir a la gente de Córdoba. Milagros, hija mía, te bendigo. Gracias al pastor también Juan, que lo hemos bautizado. Que el Eterno me los bendiga poderosamente. Hemos estado ahí en Villa Carlos Paz, compartiendo unos días. Que el Eterno me los bendiga poderosamente. Esa iglesia, la tribu de Levi, amén, poderoso ministerio. Que el Eterno me los bendiga. A los pastores Casiva, también a los hijos de Villa Rosario. Me alegró ver la casa creciente, avanzando. Que el Eterno bendiga ese ministerio. A los pastores de... Hoy estaba mandando y etiquetando al pastor también allá de Córdoba, que no hemos podido estar con él, pero vi que estaba haciendo estudios de sanidad interior. Que el Eterno me los bendiga poderosamente. Y bueno, seguimos trabajando. Hay mucho por hacer, hay mucho por conquistar, hay muchos territorios por sanar. El desafío es pelear todos los días, luchar para que la materialización del reino de los cielos venga sobre todos los territorios. Amén. Este es el desafío. Así que los aliento, los bendigo, que el Kadosh Baruj Hu los bendiga poderosamente. Recuerden que si verdaderamente yo los abrazo, no los abrazo como uno más, sino que para mí son hijos. Amén. Y los cubro y los defiendo. Mi deseo es verlos crecer, verlos prosperar, verlos avanzar, verlos conquistar. Y me gozo y me alegra el corazón cuando veo la materialización y todas las bendiciones que el Eterno desata sobre su vida. Saludos a todos los pastores y a aquellos que van a conectarse a este live. Recuerde compartirlo, comentar. Quiero que todos los hijos puedan poner sus testimonios aquí adentro, ¿sí? Saludamos, sí, a los pastores de Alejandra y Cristina de Neuquén. Saludamos también a la pastora Laura de Cielos Abiertos, del Ministerio de Córdoba. Al pastor Troncoso, que el Eterno me lo bendiga, etiquetámelo más. Pastor Troncoso, que el Eterno bendiga su vida. Estaba viendo que está haciendo unos seminarios de sanidad interior. Un hombre muy instruido en los mandamientos. Que el Eterno me los bendiga. Alegra mi corazón ver gente que significa esta casa y que tienen, obviamente, madurez espiritual. Amén. Bendiciones abundantes, familia. Gracias por estar conmigo en esta tarde. Espero que este mensaje sea de sanidad, que este mensaje sea para catalizarlo, para sanarlo, para romper todo argumento mental, que este mensaje sea para que usted pueda conocer a este profeta que lo ama de corazón. Yo no soy hipócrita, no soy una persona hipócrita. Yo cuando amo de verdad. Sí, lo que sí hago, que a veces puede parecer, es que tengo un distanciamiento, porque verdaderamente yo tengo que estar lejos del pueblo. Puedo compartir un instante con usted, pero no puedo ser amigo de usted, porque como profeta no me lo permite el Eterno. Amén. Yo lo que puedo hacer es instruirlo, capacitarlo, guiarlo y hacer todo lo que el cielo me manda hacer. Amén. Y si usted ve que hay algo que el Eterno tiene que trabajar en mí, ore por mí. Le pido sus oraciones, que pueda orar por mí para que el Eterno me fortalezca, para que el Eterno me ayude a cumplir la asignación en este plano. No es fácil.
No es fácil ser padre, no es fácil ser esposo, no es fácil ser ministro de una congregación y también pastorear a otros pastores, no es fácil. Por eso le pido sus oraciones a mi favor, para que el Eterno me guíe siempre, me direccione, me ayude para poder ser cada día mejor y que esta casa siga extendiendo sus raíces por todas las provincias y naciones que Yahweh ya ha establecido. Baruch Hashem. Que el Eterno les bendiga, familia Shalom, Shalom. Nos estamos viendo el sábado en la casa. Recuerda que el Shabbat es un día para estar en la casa del Abacadosh, es un día para estar en conexión con Él. No te alejes de la casa, métete en el flujo de la vida para que la savia, rica savia de Adonai venga sobre ti y ese pámpano de frutos en abundancia. Baruch Hashem. Shalom, shalom. Vamos a escuchar esto en un instante, la oración sacerdotal. Y ya me voy. Yevarecha Adonai beishmerecha, Yair Adonai panamelecha bichuneka, Isa Adonai panamelecha beyaselecha shalom. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh levante su rostro sobre ti y te dé paz. Baruch Hashem. Shalom familia, shalom, shalom. Que el Eterno me los bendiga.